Gloria a Dios. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas y recibimos la palabra del Señor en esta hora. San Lucas capítulo 18. De verdad que me alegro mucho de verles, hermanos. Me alegro también de ver a mi hermano Gabriel con nosotros. Una bendición. Lucas 18. Del versículo 9 al versículo 14. El Señor relata una parábola de dos hombres que se acercaban a Dios para hablar con Él. Dice la Escritura, versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque el cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pueden sentarse, hermanos. Esta predicación podemos titularle de diferente manera, y nos vamos a quedar con el título: la exaltación versus la humillación. Trataré de enseñarle y motivarle a que como cristianos podamos asumir la actitud correcta cuando nos acercamos delante de nuestro Padre Celestial. Para alcanzar la gracia y la misericordia, el favor de nuestro Dios, la actitud con la que nosotros nos presentemos es la que va a determinar el resultado para nuestras vidas. Nos damos cuenta que estos dos hombres, los dos llegaron al mismo lugar, los dos iban con el mismo propósito: orar, hablar con Dios, los dos. Pero cada uno de ellos tenía una actitud diferente al presentarse delante del Señor. Vemos en primer lugar a un fariseo, que era una persona perteneciente a un grupo religioso dentro de los judíos, que en la época de Jesús se caracterizaban por guardar rigurosamente en la ley de Moisés. Eran muy afanados en cuanto a su apariencia, en cuanto a su presentación. Se consideraban ellos lo mejor de la sociedad en cuanto a lo espiritual, pero lastimosamente habían caído en el error del egocentrismo, en el error de considerarse ellos superior a los demás, y todo esto los hacía ver muy mal. Si bien es cierto, en nuestro medio
no tenemos a los fariseos como una secta, pero sí es muy peligroso que el espíritu del fariseo se mueva aún dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros, nuestra actitud, la dejemos guiar como ellos se dejaban guiar, considerándose lo mejor, considerándose lo que no fallaban, lo que no pecaban, pues solamente era una apariencia. Este fariseo se presenta para orar, él con su espíritu de superioridad, su espíritu de crítica, de menosprecio hacia la otra persona que también asistió al templo para poder hablar con Dios. El otro que asiste juntamente con el fariseo se le conoce en esta parábola como el publicano. El publicano era una persona socialmente no aceptada dentro de los judíos. Era una persona vista como un enemigo de los judíos por su oficio, por su trabajo, ya que ellos se encargaban de cobrar impuestos para el imperio romano. Principalmente cobraban impuestos a sus mismos hermanos judíos para el imperio romano, y esto los hacía merecedores de parte de los judíos del desprecio. No los toleraban, los veían pecadores, los ponían a la par de una prostituta en aquellos tiempos, los consideraban de esta forma. Por eso cuando Jesús comenzó a relacionarse con personas como ellos, algunos de los fariseos no estuvieron de acuerdo, porque los fariseos se consideraban muy diferentes, se consideraban que solo ellos podían agradar el corazón de Dios. Ahora, están estos dos hombres presentándose delante de Dios para orar, cada uno con una actitud diferente, de acuerdo a su condición. Y aquí es muy importante que nos detengamos a pensar nosotros también, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud cuando nos presentamos delante del Señor? Porque la actitud determinará el resultado que yo voy a recibir en mi vida. Dios conoce mi corazón. Dios conoce nuestra mente. Dios nos conoce a nosotros. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe lo que hacemos. Dios nos conoce. Aún no está la palabra en nuestra boca y Dios ya sabe lo que yo voy a decir. Él puede ver en mi corazón, Él puede ver en mi mente, Él puede ver en mis intenciones. Dios lo conoce todo. Por eso es muy importante la actitud con la que yo me presento delante de mi Señor. Y nunca yo me debo de presentar delante del Señor como en este caso lo hizo el fariseo. Pero veamos esto. Ambos subieron al templo. Ambos iban para orar. Nos damos cuenta, fueron a lo mismo. Porque la parábola dice, dos hombres subieron al templo para orar. Los dos iban con la misma intención, pero cada uno fue con su propia actitud. Y conocemos muy bien este relato, conocemos cómo el fariseo se presenta y cómo se presenta también el publicano. Ahora, quiera Dios que cada uno de nosotros estemos con la actitud correcta delante de nuestro Dios, porque eso va a determinar la bendición de Dios para nuestra vida durante este año. Nunca se le olvide, Dios lo conoce a usted. Dios me conoce a mí. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Ninguno de nosotros conocemos el corazón de nuestros hermanos. Nosotros solo vemos la apariencia. Nosotros solo vemos, es cierto, tal vez vemos proceder incorrecto. Para el fariseo, lo que hacía el publicano era incorrecto. Es más, lo menospreció cuando está orando. Dijo, yo no soy como ese publicano. Lo puso a la par de los adúlteros. Lo puso a la par de los fornicarios. Lo puso a la par de los homicidas.
Él juzgaba a todos los demás y juzgó al publicano. Pero ahora el publicano está delante del Señor con una actitud que va a agradar a Dios y va a obtener un resultado maravilloso. Dios nos conoce. Hay un principio que yo aprendí durante este año que finalizó. No hay persona superior ni inferior. No hay. Simplemente somos distintos. Y así nos ve Dios. Porque a cada uno de nosotros nos hizo el Señor. Y Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Dígale al que tiene a la par, no hay persona superior ni inferior. Así que si se la andaba picando, bájese. Así que si andaba volando alto, bájese. Y también, si se está considerando inferior, súbase. Porque todos somos iguales delante del Señor. Todos valemos lo mismo para el Señor. Todos somos obra de la mano del Señor. Y Dios nos ama a todos. Aleluya. Y nuestra actitud es bien importante cuando nosotros nos presentamos delante de nuestro Padre Celestial. Estaban juntos, con un mismo pensamiento, con un mismo propósito: llegar delante de Dios, hablar con Dios, pero con una actitud diferente. Veamos la actitud del fariseo. Él tenía una actitud equivocada cuando se presentó delante del Señor. En primer lugar, en el versículo 11, él se justifica a él mismo. Este es un error muy grande, justificarnos a nosotros mismos, considerarnos superior a los demás. Es un error grande. Gloria a Dios si usted ha logrado superar áreas de su vida. Gloria a Dios si usted ha avanzado como cristiano. Pero el hecho de que usted haya avanzado como cristiano no le da el derecho de poder justificarse delante del Señor. Deje que sea Dios quien lo justifique, porque quien conoce el corazón es Dios. Entonces, dice el versículo 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Se justificó a él mismo. Y esto no le generó nada bueno al fariseo. Nos damos cuenta entonces que el fariseo hacía las cosas prácticamente para ser visto de los hombres y no tanto para agradar a Dios. Yo no soy como los demás hombres. Y es más, él sigue diciendo en el versículo 13, en el versículo 12, dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. El hecho de que lo hiciera no era malo. El hecho de que él hacía las cosas para ser visto era el problema. Porque el fariseo, el que tiene un espíritu de fariseo, es aquel que hace las cosas para ser visto. Dígale que tiene la par, no haga nada para ser visto. Haga todo para la gloria del Señor. Haga todo para el Señor. Nada para ser visto. Dios nos conoce. Pero el fariseo tenía este problema y comienza a decirle al Señor: yo ayuno en la semana varias veces, yo doy los diezmos de todo. Lo hacía para ser visto. Vemos al fariseo, era una persona que se enaltecía a él mismo. Se enaltecía, se consideraba lo mejor. Enaltecerse precisamente es considerarse uno mejor o mayor que los demás. Y eso no debe de ser así. Su actitud vemos entonces que no es la correcta al estar delante del Señor. Y esto debemos nosotros, hermanos, de analizarnos nuestra vida, porque es muy fácil caer bajo el espíritu de un fariseo. Y sabe, hermano, el problema del fariseo es que
se considera que lo es todo y a la larga no es nada. El problema del fariseo es que ya no disfruta ni estar de la presencia del Señor. Porque qué disfrutar de la presencia del Señor es llegarle a decir: Señor, yo soy esto, Señor, yo soy lo otro, Señor, yo soy mejor que este, yo soy mejor que aquel. Eso no le produce nada bueno al corazón del fariseo. Es más, estuvo vacío mientras estuvo hablando en esta actitud delante del Señor. No recibió lo que iba buscando. No recibió la justificación de parte de Dios mientras estuvo en esta actitud. Probablemente al final cambió. Ya lo vamos a ver por qué. Que el Señor nos ayude también a nosotros, hermanos, a cambiar nuestra vida. A buscar a Dios con la actitud correcta. A buscar a Dios, hermano. Procure presentarse usted delante del Señor. El problema es que el fariseo está hablando con Dios, pero no está hablando para Dios. Ni siquiera está hablando para el bien suyo. Porque si ustedes se dan cuenta, el fariseo lo que está haciendo es juzgando a los demás. El fariseo está criticando a los demás. Porque eso es lo que hace el espíritu del fariseo. Critica, murmura y no se goza, no se deleita en el Señor. Porque lo lindo es estar delante de la presencia del Señor. Lo lindo es abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón al Señor. Si mi hermano anda torcido, pues mi hermano anda torcido, pero yo no tengo que ir a decirle a Dios: yo soy mejor que mi hermano. Si acaso yo tengo que decirle al Señor: Señor, bendice a mi hermano, saca a mi hermano de la condición en la que está, ayúdale a salir, que él pueda vencer, que él pueda superar el obstáculo que ahora lo está deteniendo. Pero nunca yo tengo que ir delante del Señor a decirle que yo soy mejor que mi hermano. Porque no hay mayor, no hay superior ni inferior. Somos lo mismo. Y Dios así nos ve. Y Dios así nos ama. Y Dios está viendo la actitud de nuestro corazón. Está el fariseo alabándose a él mismo. Está el fariseo menospreciando a los demás. Pero a lo lejos se encuentra el publicano. El publicano tiene una actitud diferente, pero delante del Señor, a pesar de ser considerado un pecador, el publicano tiene la actitud correcta para recibir la bendición del Señor. Porque la actitud correcta dice que el publicano, estando lejos, no quería ni aún levantar su mirada al cielo. Mientras el otro está de pie y hablando sus grandezas, el publicano está atrás, con su mirada cabizbaja. Reconocía la santidad del Dios delante del cual ellos estaban en aquel momento. Si el fariseo, poco falta que se considere más grande que Dios. Pero el publicano sabe delante de quién está. Sabe que está delante del que conoce los corazones. Sabe que está delante del Rey de reyes y Señor de señores. Sabe que está delante del que tiene poder y autoridad de juzgar a los vivos y a los muertos. Y él no quiere ni aún levantar su mirada al cielo, porque reconoce la santidad del Señor. Y estando con su mirada inclinada, el publicano lo único que hace es golpear su pecho, porque él siente culpabilidad. Él sabe que no es perfecto. Él sabe que es un humano que le falla al Señor, porque el problema del fariseo es que se considera que no le falla a Dios. Y ese es el problema más grande de un fariseo. Él considera que no le falla a Dios. Él se considera la perfección. Él se considera el fiel cumplidor de todo lo que Dios manda. Pero el publicano sabe que él le falla al Señor. No hay persona sobre la faz de la tierra que le cumpla a Dios en un 100%. No hay persona. Vamos en un proceso de santificación.
porque el santo de los santos es Dios. Pero nosotros vamos en un proceso de santificación. Claro, cada día tratamos de hacer mejor las cosas para el Señor, porque nosotros somos así. Pero usted me dirá, pero si yo no ando pecando. Usted me dirá, pero si yo no adultero, yo no vivo en fornicación, yo no soy un ladrón, yo no me meto en lo que no me importa, gloria a Dios. Pero el ser humano, mientras esté en la tierra, le va a fallar al Señor a través de un pensamiento, a través de una mirada, porque los estándares de la santidad de Dios son altísimos, y nosotros siempre vamos a seguir siendo, nunca como un fariseo, siempre vamos a seguir siendo como aquel publicano, que en algún momento de nuestra vida fallamos delante de Dios, y la actitud correcta al presentarnos delante de Dios tiene que ser como la de este publicano. Por supuesto, no literalmente vamos a adoptar la costumbre judía de golpearse el pecho, porque ellos tenían esa costumbre, se golpeaban el pecho, pero el problema es que el fariseo también lo hacía en ciertas ocasiones, pero no cambiaban. El publicano se golpeaba el pecho porque eso es un reconocimiento de culpabilidad, es sentir dolor en lo más profundo por fallar al Señor, y el publicano estaba allí reconociendo sus pecados. Él se golpeaba el pecho. Era una práctica dentro de los judíos de hacerlo de esa forma, y parece ser que la religión tradicional todavía lo practica en cierta forma, pero el detalle es que de nada sirve golpearse el pecho si no tenemos la actitud y la voluntad de reconocer a Dios como lo que Él es, para rendirle nuestra vida y para que Él pueda hacer algo en nosotros, que Él pueda transformarnos, que Él pueda cambiarnos, porque de lo contrario solo es un remordimiento por haber fallado al Señor. Pero el verdadero golpe de pecho producía una actitud de arrepentimiento. Hay una diferencia entre sentir remordimiento por fallarle a Dios y sentir arrepentimiento de haberle fallado al Señor. El remordimiento, pasó el tiempo, volvimos a lo mismo, pero el arrepentimiento nos hace dar una vuelta completa para servirle al Señor con todo nuestro corazón. El verdadero arrepentimiento produce todo eso. Y ahí está el publicano, reconociendo su culpa. Reconocía su condición pecaminosa. Lo vemos en una total humillación. El fariseo exaltándose a él mismo. El publicano humillándose delante del Señor. Humillándose delante del Señor. Él no está, si nos damos cuenta, hasta este punto él ni siquiera había hablado. Con su mirada baja, golpeándose el pecho. Lo único que él expresó fueron palabras como: Señor, sé propicio de mí, pecador. Eso fue todo lo que dijo. Su intención era cambiar su vida. Él está reconociendo sus fallas delante del Señor. Humillarse es tomar la actitud de humildad que nos haga reconocer lo que está mal en nosotros. Y eso es lo que está haciendo el publicano. Él está suplicando el perdón del Señor. La Biblia no dice que el publicano no haya sido fiel en pagar sus diezmos, a lo mejor lo hacía. La Biblia no dice que el publicano nunca buscaba a Dios de corazón. Sí buscaba a Dios de corazón, pero delante de la sociedad él era un pecador. Y es más, de seguro él mismo no se sentía bien por lo que los demás opinaban de él y por el trabajo que también tenía, aunque era un empleo. Él trabajaba para los romanos. Es como los que trabajan en la alcaldía. ¿Por qué los vamos a ver nosotros como enemigos porque no llegan a cobrar los impuestos? ¿Acaso no debe un cristiano pagar sus impuestos? El cristiano debe de pagar sus impuestos, pero el problema es que ellos no querían pagar. Ellos no habían aceptado que los romanos los tenían dominados. Y nosotros nos enojamos cuando nos llegan con un papelito: tanto debe. Cerca de 200 me salieron a mí. Tengo días de no pagar. Y hay que ver cómo se hace, que sea poquito a poquito, hay que ir pagando.
Pero y nosotros nos enojamos, no. Y vemos al que llega o la que llega con el papelito, lo vemos como el enemigo, y si es posible le decimos sus cositas. ¿Acaso está en contra de Jesús que nosotros paguemos nuestros impuestos? En una ocasión se le acercaron a Jesús: mira, nos están cobrando los impuestos, le dijeron los apóstoles. ¿Y tú qué dices? Pensaron: Jesús va a decir: no paguen, que yo estoy con ustedes. De Jehová es la tierra y su plenitud, tranquilo, que yo soy el Señor. No, Jesús les dijo: miren, vayan a darle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Es más, le dice a Pedro: anda a tirar el anzuelo. Y va el Pedro, ¿verdad? Y cabal, una mojarra, voy a decir, no voy a decir tilapia porque en estos tiempos de política, una mojarra sacó, ¿verdad? Una mojarra, abrila, le dijo. La abrió y en la pancita de la mojarra halló las 2 monedas. Y le dice a Pedro: anda a pagar tus impuestos, pagar los míos también. Hasta el Señor. Así que no tenemos que molestarnos. Y el publicano hacía su trabajo, pero por eso era considerado como un pecador. Como un pecador. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a tomar la actitud correcta al presentarnos delante del Señor. Ahora, vemos los resultados que estos 2 hombres recibieron. Los 2 hombres recibieron resultados de acuerdo a la actitud con la que ellos se presentaron delante del Señor. Dice la Biblia que el publicano fue justificado antes que el fariseo. El publicano fue justificado antes que el fariseo. Ahí dice el versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. La Biblia no dice que el fariseo no fue justificado, sino dice que el publicano descendió antes justificado. Es muy probable que el fariseo aprendió la lección, porque eso es lo importante en la vida cristiana, de ir aprendiendo las lecciones para nuestra vida. Porque a lo mejor después el fariseo también alcanzó la justificación, porque entendió que la actitud con la que él se presentó no era la correcta. Que al Señor se debe de buscar con un corazón humillado, sin enaltecernos a nosotros mismos. El publicano descendió antes que el otro justificado. Quiere decir que el otro también después fue justificado por Dios, porque aprendió la lección. Aprendió la lección. Ahora, mis hermanos, en Dios podemos encontrar resultados maravillosos para nuestra vida. Y el Señor termina diciendo aquí algo muy importante: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuestra actitud determina el resultado para nuestra vida. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se levanta él mismo, lo van a bajar. Pero el que se baja para estar delante de la presencia del Señor, lo van a ascender. El Señor es fiel en lo que Él dice. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Termino esta predicación, concluyo en esta mañana. Acerquémonos a Dios con la actitud correcta, y Él nos va a bendecir con su presencia y su favor. Con la actitud correcta es más fácil alcanzar el favor de Dios. El publicano nos da una tremenda lección, aunque él no lo hizo para dar una lección, para exponer un ejemplo, pero su forma de presentarse delante del Señor nos enseña cómo nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor. Mis hermanos, nosotros venimos a los cultos, nosotros buscamos la presencia del Señor. Qué importante es la actitud con la que nosotros lo hacemos. Dios se agrada de sus hijos que le buscan con un corazón humilde. El Salmo 57, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor está allí para atendernos. El que se humilla delante de Dios será victorioso. El que se humilla delante de Dios saldrá adelante. Si nos humillamos, Dios nos levantará con la diestra de su justicia. Él es el que dijo a través de Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos queremos el favor de Dios? Humillémonos delante de su presencia. Él nos levantará cuando sea el tiempo oportuno. El Señor hará cosas grandes en nuestra vida. El Señor nos va a bendecir. El Señor nos va a sacar adelante. Mis hermanos, 2 hombres que subieron con un mismo propósito. 2 hombres que subieron para estar delante de Dios. Pero cada uno de ellos con una actitud diferente. ¿Cuál es nuestra actitud al estar delante del Señor? Espero en esta mañana que tomemos la actitud del publicano, que aún siendo considerado de lo peor, tocó primero el corazón de Dios que el fariseo, porque Dios escudriña las intenciones del corazón. Dios escudriña nuestras intenciones. Dios conoce lo que hay en nosotros. Y en esta mañana yo quiero que usted pueda tomar una actitud diferente si su actitud estaba parecida a la del fariseo. Porque el espíritu del fariseo todavía se sigue moviendo en nuestros días. Pero nosotros tenemos que tomar la actitud que agrada el corazón de Dios. Y si nosotros nos acercamos a Dios con la actitud correcta, sepa usted que Dios hará cosas grandes en su vida. Dele un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies. Mientras vienen mis hermanos, adoramos juntos al Señor. Este año las cosas deben cambiar en nuestras vidas. Las cosas deben cambiar en nuestra familia. Aleluya. Aleluya. Las cosas deben de cambiar para con nuestros hijos. Si buscamos al Señor con todo nuestro corazón y con la actitud correcta, vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a ver su poder a favor de nosotros. El Señor está esperando que nosotros nos acerquemos. Aleluya. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Nos enseñan la actitud incorrecta y la actitud correcta al presentarnos delante del Señor. Nuestro corazón tiene que rendirse delante del Señor. El Señor es el santo, el Señor es el grande. El Señor está con nosotros y el Señor está para ayudarnos. Aleluya. Antes de entrar en momento de adoración, no sé si tenemos algún amigo con nosotros. ¿Habrá algún amigo? Quisiera venir con un corazón humillado delante de la presencia del Señor. Dios ve tu corazón. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce tu vida. Solo abre tu corazón al Señor y bendícelo, porque el Señor es santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. En gloria te veo. Le invito para que adore al Señor. Cuanto más te
conozco, quiero saber más de ti. Tu hermano no necesita que tú lo juzgues o lo critiques. Tu hermano necesita que tú ores por él y que le des una palabra de ánimo. La iglesia va a ser fuerte cuando nosotros nos levantemos con amor los unos por los otros. Señor, Aleluya. quiero ser más como tú. Ve la vida como tú, saturarme de tu espíritu. Sí, Señor. Y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu. Señor quiere justificar tu vida con su presencia. Reflejar al mundo. Él es el que limpia nuestros corazones. Él es el que nos da nueva fuerza. De gloria en gloria te veo. Levántate para ver al Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dígaselo a Él. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Señor. Sí, Señor. Adore al Señor. O este último canto. Hoy me humillo delante de tu presencia, Señor. Reconozco que tú eres el Señor y que yo solo soy un necesitado de ti. Aquí estoy delante de tu presencia, Señor, porque necesito más y más de ti, Señor. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle
Señor, qué bueno es estar delante de tu presencia. Qué bueno es adorarte, qué bueno bendecirte, mi Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de iniciar un año en medio de gran bendición, Señor. En tu casa, Señor, adorándote, bendiciéndote. Señor, que este año podamos crecer en nuestra vida espiritual, que podamos crecer en número en la iglesia, que cada miembro de la iglesia, Señor, se convierta en un ganador de alma, en portavoces del mensaje de esperanza. Señor, que la iglesia pueda crecer en este año, que cada familia pueda ser bendecida en este año, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Despídenos en paz, en amor y en santidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Vayan en la paz de Dios a sus hogares. La gracia de Jesús esté con ustedes. Los maestros y colaboradores de Manadori les espera.